Muy buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar ya por lo que viene siendo el último tema en sí que vamos a ver, ¿vale? Que es la creación del Estado franquista. Ya nos queda ver esta semana que vamos a trabajar el tema del franquismo y veremos un pequeño anexo de la transición y ya se acabó, ¿vale? Yo creo que ya va a estar bastante bien. Estamos todos ya un poco cansados. Habéis trabajado muy bien, la verdad que estoy bastante contento y nada. Voy a intentar, ya os digo, de verdad que lo voy a intentar resumir el franquismo lo máximo posible, ¿vale? Y que nos quedemos todos con lo importante. Y nada, espero que os sirva el vídeo para aprender, ¿vale? Pues vamos, la creación del franquismo. Vamos a comenzar con qué denominamos franquismo, ¿vale? El franquismo es el régimen instaurado por el general Franco a raíz de su victoria en la Guerra Civil, régimen que duró hasta el mismo año de su muerte, ocurrida en 1975. ¿Vale? El contexto del que venimos ya lo conocemos. Venimos de una guerra civil, de una cruenta guerra civil, y el bando que surge vencedor de la guerra es el bando que creó el golpe de Estado. ¿Vale? Acordaros que el golpe de Estado fracasa y ello deriva en una guerra civil. Y después de la guerra civil, pues comienza a gobernar el bando que ganó la guerra, que es el Estado franquista, los franquistas. Ahora veremos, acordaros, muy importante, el decreto de unificación que se produjo en la Segunda República, que aglutinó al partido de Falange, a los carlistas, a los tradicionalistas y a las JONS, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas puedo decir del Estado franquista? Que es una dictadura un poco difícil, ¿vale?, de clasificar, pues las características de estas fueron cambiando y esto es muy importante a lo largo del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, clasificarla como fascismo, autoritarismo, caudillismo es muy complicado, ¿vale? Dependiendo de la historia. Algunos autores es cierto que han pretendido identificar el régimen de Franco con el totalitarismo, ¿vale? Con el fascismo, otros con el régimen autoritario, como he dicho, y otros como dictadura de arbitraje, que es el caso de Toussaint, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro es que es una dictadura personal, ¿vale? No es una dictadura militar 100% en sí. Y luego, a diferencia, que esto es muy importante, a diferencia de lo que ocurre en el fascismo o en el nazismo, no hay un partido que domine todo el tiempo, ¿vale? La FED de la Jong, que es Falange Tradicionalista Española, que es el que surge del decreto de unificación, pues digamos, no va a incidir tanto en el franquismo, solamente al principio, en los años iniciales, ¿vale? Durante todo este periodo, principalmente que abarca el régimen, pues la figura que va a presentar y que va a concentrar todos los poderes en su mano es esta persona que tenéis aquí, ¿vale? Que es Francisco Franco Bahamonde. Y él va a responder, palabras suyas, ¿vale? Ante Dios y ante la historia. ¿Qué contexto, qué país nos vamos a encontrar? Pues imaginaros, un país arruinado tras 3 años de guerra civil, que a lo largo y evolución del Estado franquista sí es cierto que va a ir recuperándose poco a poco hasta alcanzar un importante desarrollo económico, sobre todo a partir de la entrada de los tecnócratas, ahora veremos lo que es, en el poder, ¿vale? En los años 60. El régimen franquista va a procurar ir cambiando progresivamente su imagen, ¿vale? Eso lo vamos a ver y es muy importante, lo vamos a ver aquí. Va a ir intentando como desenmascarándose poco a poco en función del contexto internacional, con el objetivo de que España fuera reconocida internacionalmente y por las demás naciones, ¿vale? A partir de los años 60, el aumento del bienestar social pues va a promover un importante desarrollo económico conocido como el milagro español, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis las etapas del franquismo, las que son más importantes. Este es el periodo de los famosos años azules, que es cuando el régimen apoya a... Fijaros que concurre en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el régimen apoya el fascismo. Después de que termine la Segunda Guerra Mundial, comienza un periodo de aislamiento internacional, ¿vale? La ONU lo condena, etcétera. ¿Vale? El resto de naciones no reconocen internacionalmente a España por sus características políticas muy, muy cercanas al autoritarismo, porque acordaros
que aquí, en 1945, se pone fin a la Segunda Guerra Mundial y a esos regímenes totalitarios que habían surgido, tanto fascismo o nazismo. Pero en el caso de España continúa, ¿vale? España no cae porque no participa en la Segunda Guerra Mundial activamente. Es cierto que Franco mandó la famosa División Azul a apoyar a los nazis, ¿vale? Fijaros, a partir ya de 1951-52 empieza la apertura internacional. Fijaros, se pacta con Estados Unidos un acuerdo económico, ¿vale? Ya Estados Unidos reconoce el régimen. Acordaros que nos movemos en el periodo de la lucha contra el comunismo, de la Guerra Fría, ¿no? Por eso Estados Unidos, Franco era anticomunista, evidentemente, lo hemos visto en la Guerra Civil. Entonces, pues en una de las tácticas de Estados Unidos era llegar a un entendimiento con Franco para reconocer a España internacionalmente y que en España se evitase la propagación del comunismo, ¿vale? En 1955, fecha importante, España entra en la ONU, ¿vale? Y ya a partir de 1960, con el plan de estabilización y la entrada de los tecnócratas, se conoce como el periodo del desarrollismo, que es el famoso crecimiento económico que sufrirá España, ¿vale? Con los planes de desarrollo y tal. Y ya a partir de 1973, sobre todo, que es con el atentado de Carrero Blanco, aquí ya Franco a partir de 1970 empieza a afirmar, empieza a delegar ya parte de su poder en 1969, nombra como su sucesor al antiguo rey existente en España, Juan Carlos I, ¿vale? Como jefe del Estado. En definitiva, ya comienza el periodo de crisis final, ¿vale? Pues vamos a entrar poco a poco y vamos a intentar entenderlo. Estos son los fundamentos ideológicos del Estado franquista, ¿vale? El Estado franquista va a ser un Estado dictatorial, es decir, Franco va a aglutinar todos los poderes, por lo tanto, de democracia nada, ¿vale? Todo el poder se concentra en una persona. Es un Estado totalitario, ¿vale? En el que se van a identificar la nación, la exaltación de la nación, Falange, el partido como que liderará la nación, y a Franco como el caudillo, ¿vale? El nacionalcatolicismo es muy importante, acordaros que la Iglesia apoya el golpe de Estado y por lo tanto el apoyo de la Iglesia durante la creación del Estado franquista va a ser muy importante, la instauración de esa mentalidad nacional católica, ¿no? El dictador pues veía a sí mismo como el hombre elegido por Dios para salvar España de los rojos, ¿vale? De la izquierda más radical. El nacionalcatolicismo no es eso, ¿vale? Es simplemente los valores tradicionales que va a adoptar la sociedad, ¿vale? Nacionalismo centrista, nada, centralista, perdón, nada de autonomía, de regiones históricas, regiones autonómicas, Estado catalán, nada. Centralismo total, todo se centra en la capitalidad del Estado, ¿vale? Y por último, el nacional sindicalismo, que esto es muy importante. A ver cómo os explico esto, ¿vale? Esto es importante entenderlo. A ver, Franco se considera anticapitalista y anticomunista. Por lo tanto, el régimen va a plantear un plano doctrinal como una tercera vía, ¿vale? Porque no va a ser ni capitalista ni comunista, por lo tanto, una tercera vía, que es el nacional sindicalismo, cuya formación, que lo que hace Franco más que nada es crear una serie de leyes y discursos, pero en realidad el franquismo no es más que un Estado capitalista, lo que pasa es que Franco va a intentar envolverlo, ¿vale? Con sus leyes y sus discursos. Realmente, en la práctica, pues nacional sindicalismo se va a concretar en una fuente de intervención del Estado en el terreno de las relaciones entre empresarios y trabajadores. Esto es nacional sindicalismo puro, ¿vale? Y en el control de los derechos y obligaciones de los propios trabajadores. ¿A través de qué o cómo va a lograr esa unión entre los trabajadores y el Estado? A través de los famosos sindicatos verticales, ilegalizando la huelga, estableciendo una especie de seguridad social que cubría parte de las necesidades de los trabajadores, seguro de maternidad, de enfermedad, de vejez, etcétera. Estos son los fundamentos ideológicos, ¿vale? Franco en la Iglesia, Franco generalísimo de los ejércitos y caudillos de España, vale. ¿Cómo va a lograr Franco institucionalizar el régimen? Pues creando una serie de leyes fundamentales, ¿vale? Concretamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
bajo mi punto de vista, es otra más. Lo que pasa es que no la he puesto, ¿vale? Que es la ley para la reforma política, que es la que permite el salto a la democracia, ¿vale? El régimen de la transición de 1978, que ya lo veremos. Pero bueno, quedaron con estas 7 y mi apreciación, ¿vale? Para mí son 8. La ley para la reforma política también una ley fundamental, ¿vale? Pero bueno. Primero, fuero del trabajo. Este se crea en plena guerra civil, 1938, ¿vale? Esto lo que va a hacer es como establecer las relaciones entre el mundo del trabajo y los fundamentos sobre los que se organiza la economía del nuevo Estado, ¿vale? En definitiva, nacional-sindicalismo. Otra ley fundamental, la ley de corte, ¿vale? Crea las cortes como órgano legislador supeditado al caudillo. Esto no es más que un maquillaje, porque las cortes no sirvieron absolutamente para nada, ¿vale? El fuero de los españoles, que es como una especie de mini constitución, no una constitución, una ley fundamental, ¿vale? Pero para que lo entendáis, donde se establecen los deberes y los derechos de los españoles, ¿vale? Franco ahí se auto, se autoproclama con todos los poderes, ¿vale? Acepta una serie de derechos individuales, pero muy coartado, ¿vale? Por las leyes de Franco. Es como una especie, fijaros cómo va variando, aquí se ve claramente cómo el régimen varía, ¿vale? Un régimen más totalitario y a medida que se va acercando ya la apertura internacional va variando un poco, ¿vale? ¿Para qué? Para ofrecerse al resto de naciones como un país democrático, pero ya os digo, totalmente entre comillas, ¿vale? Que para nada es un país democrático, para nada. Pues lo primero que hace es coartar la libertad y ejercer represión contra los que participaron en la guerra civil, así que para nada es democrático. La ley de referéndum nacional, en la que el jefe de Estado puede someter a consulta nacional lo que estime oportuno, no sirvió para nada tampoco. La ley de sucesión en la jefatura del Estado, donde España ya se es considerado como un reino, ¿vale? Y establece, digamos, la sucesión en caso de que Franco fallezca, que la sucesión o el traspaso al que se va a realizar es lo que se hizo, la monarquía, ¿vale? Como sucesora del franquismo. La ley de principio de movimiento nacional ya Falange no va a ser partido único, sino ahora se va a hablar del movimiento nacional, ¿vale? Donde se establecen los principios directivos del Estado y la famosa ley orgánica del Estado, que este sí fue muy importante porque modificó numerosos aspectos de las anteriores leyes fundamentales para depurar algunas de sus connotaciones totalitarias, ¿vale? Con el objetivo de volver a lavarse la cara de cara al contexto internacional. Esta ley va a introducirse la separación de los cargos de jefe del Estado y presidente del gobierno, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en fundamento. Y fue el trabajo, la ley de corte, fuero de los españoles, ley de referéndum, ley de sucesión tras factura del Estado, ley de principio del movimiento, ley orgánica, etc. Vale, hemos visto una pequeña introducción, hemos visto como el eje cronológico, hemos visto los fundamentos ideológicos, hemos visto las leyes fundamentales para institucionalizar la creación del Estado y ahora vamos a ver los apoyos que tiene el régimen franquista. Evidentemente el ejército, ¿vale? La columna vertebral del régimen, ¿vale? La Iglesia Católica, acordaron el nacional sindicalismo, que es lo que hace es como otorgar a la sociedad los valores tradicionales del cristianismo, ¿vale? Enorme, la Iglesia Católica también tendrá una enorme influencia en todas las esferas de la vida, enseñanza, moral, social, censura. Ya os pasaré el famoso diario de una buena mujer del franquismo que os va a sorprender bastante, ¿vale? Otros grupos sociales evidentes que apoyan la dictadura, evidentemente los grandes terratenientes, la alta burguesía, clases medias, obreros, aunque os suene raro, pero hay muchos obreros que van a apoyar al franquismo, también porque no le queda otra, si no apoyan al franquismo van directamente a fusilamiento, ¿vale? Sobre todo en los famosos años azules, en la primera etapa. Va a haber un auténtico control social e ideológico en toda la sociedad. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque este control social e ideológico va a ser lo que va a permitir que durase tanto el Estado franquista, ¿vale? Porque la gente va a optar por el miedo y ya sabéis lo que ocurre con la teoría del miedo, ¿vale? Que se consiente todo, por miedo a morir. Va a haber un control absoluto de la propaganda y de la educación, modelo de enseñanza autoritario y coactivo, también separatista de mujeres y hombres, pues, bueno, niños y niñas, mejor dicho, en la educación. Desaparecen las libertades, ¿vale? Del periodo republicano. Esto es muy importante en el periodo de posguerra, es decir, del 40 al 45 o 50, depuración masiva, encarcelamientos, ejecuciones de los adeptos a la República, los exiliados que vimos, etcétera.
¿vale? Creación de organizaciones para permitir el control de la social de todas las edades. Esto es muy al estilo del nazismo, ¿vale? Sección femenina, frente de juventudes. En el nazismo también hubo lo mismo. En el nazismo, por ejemplo, estaba el frente de juventudes hitlerianas, ¿vale? Es curioso que la sección femenina va a ser dirigida por Pilar Primo de Rivera, que creo recordar que era hija, ¿vale? Del famoso dictador. Creo recordar que era hija. No recuerdo ahora bien, pero sí que es Pilar Primo de Rivera quien llevará la sección femenina, ¿vale? Censura en libros, prensa y cine. Aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿vale? Que son bastante interesantes. Etapa. La posguerra, los años 40. Situación política. Establecimiento de un total sistema totalitario, ¿vale? Muy asemejado a los estados fascistas. Estará el partido único de Fed de la Lyon, ¿vale? Y va a comenzar ya a aparentar un intento de acercamiento a una democracia muy entre comillas, ¿vale? Con las leyes institucionales que vimos. En esta época de posguerra va a ser cuando se va a realizar la mayor parte, ¿vale? De la política de represión. Creará la ley de responsabilidades políticas que condenará a todos aquellos que participaron en cualquier suceso en el bando republicano en la guerra civil. Ley de represión del comunismo, ley de seguridad del Estado que coartaba cualquier tipo de libertad, ¿vale? Fusilamiento, encarcelados, condenados, y también aparecen los famosos campos de concentración. Ya os mandaré un enlace con Franco, aquí en España hay campos de concentración, ¿vale? No nos tiene que sorprender nada lo que ocurrió en Auschwitz o Mauthausen con los nazis, pero aquí Franco también creó campos de concentración. No eran campos de concentración como tal de exterminio, eran más campos de concentración de trabajo, ¿vale? De trabajo forzoso. Bien, en esta época de posguerra, ahora vamos a ver la evolución económica. En época de posguerra importante, vamos por etapas, ¿vale? Posguerra, los años 40, de 1940 a 1950. Situación política cercana a la dictadura, represión y desde el punto de vista económico, autarquía económica. Ya sabéis lo que eso significa, ¿vale? Objetivo, autosuficiencia económica a partir del aislamiento exterior y la intervención del Estado. Es decir, España, el Estado franquista, es suficientemente autosuficiente para producir todo lo que necesita el Estado. Esto va a crear una importante miseria y hambre. La posguerra fue muy, muy dura, ¿vale? Pero muy, muy dura. Hay muchos relatos de que se comen ratas, se comen las ramas de los árboles, las raíces, ¿vale? Si tenéis alguna persona mayor podéis preguntarle. El resultado, las famosas cartillas de racionamiento, ¿vale? Que son estas que tenéis aquí. A cada familia se le otorgaba una y solamente te daban unos... Tú ibas a comprar unos alimentos y solamente podías comprar lo que necesitabas según tu cartilla de racionamiento. Significa según número de integrantes de tu familia, ¿vale? Otras medidas, obras públicas, los famosos pantanos, ¿vale? Creación del INI, Instituto Nacional Industrial, que creará empresas públicas como Iberia, Ensidesa, Enasa, SEAT, etcétera, ¿vale? Bien, desde el punto de vista del aislamiento internacional, en la época de posguerra es cuando España sufre el mayor aislamiento internacional, ¿vale? Aquí podéis verlo claramente si tenéis alguna duda, pero quedaros con esto. Posguerra, es decir, los años 40, significa aislamiento internacional, ¿vale? Ya cuando comienzan los años 50, pues España ya se va acercando al contexto, va acercándose y poniendo fin al aislamiento internacional, aparece Estados Unidos, para llegar a un acuerdo con Franco, para evitar la expansión del anticomunismo, tal y tal, ¿vale? La ONU condena el régimen de Franco, vale. Apertura y reconocimiento del exterior, los años 50. Apertura internacional. El comienzo de la Guerra Fría va a facilitar el reconocimiento del régimen franquista por la comunidad internacional. Estados Unidos busca aliados contra el comunismo. Por lo tanto, es lo que he dicho, accede a llegar a un acuerdo con España, además de acuerdos comerciales con Gran Bretaña y Francia. Y además se firma un concordato, un acuerdo con el Vaticano. ¿Vale? Bien. Vale, cambios políticos. A partir de 1951, digamos, el gobierno, ¿vale? Aunque quien concentra todos los poderes es Franco, pero bueno, él delega cierto poder en su personas cercanas de gobierno, va a combinar falangistas y a católicos, ¿vale? Acordaros que en los años 40 domina principalmente el gobierno
Falange Lafette de Lyon, ¿vale? El partido único. Carrero Blanco formará parte de ese nuevo gabinete, ahora después veremos Carrero Blanco, y a partir de 1957 comienza el gobierno de los tecnócratas. ¿Eso qué es? El famoso gobierno de los tecnócratas, ¿vale? Pues fue a partir más o menos de 1957 cuando va a comenzar a llegar al gobierno hombres procedentes de la institución católica del Opus Dei, ¿vale? Una asociación religiosa muy influyente en la España de los años 60, inaugurándose así el gobierno de los tecnócratas. La tecnocracia fue una forma de entender la política que daba mucha más importancia al progreso económico y a la mejora de la administración que al mantenimiento de determinados principios políticos autoritarios, ¿vale? Esto es importante, los tecnócratas van a ser sobre todo técnicos, ¿vale? De ahí viene su nombre. Que nunca van a discutir los contenidos represivos y antidemocráticos del régimen, pero que van a aportar una serie de cambios sin alterar las bases de la dictadura, pero sí es cierto que van a iniciar una reorientación de la política económica basado en el fin de la autarquía, ¿vale? Por eso se dice que con los tecnócratas y su programa económico del Plan de Estabilización de 1959, ¿vale? Que tenéis aquí, pues con ello ya comienza el inicio del desarrollo económico de España. Para acordaros que en la posguerra y a inicios de los años 50 España sufre miseria y hambre debido a la autarquía, ¿vale? Esto más o menos es lo que he dicho. Bien, vale. Estamos ya en la España del desarrollismo, en la España de 1960 a 1972. La España del desarrollo, ¿vale? Están en el gobierno los famosos tecnócratas que proceden del Opus, que ya lo hemos dicho, y aparece en escena, los tecnócratas podemos decir que van a intentar dar una imagen del franquismo menos autoritaria. Manuel Fraga creará la ley de prensa, la ley orgánica del Estado, el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor de Franco. En definitiva, hacer ver en el contexto internacional al resto de naciones que España no es un régimen dictatorial, sino que va camino de acercarse a una democracia. Y era simplemente un maquillaje, ¿vale? Un disfraz, para nada era democrático. Desarrollo económico con los tecnócratas, principalmente gracias a los planes de desarrollo, ¿vale? Que es un modelo de planificación económica en el que el gobierno va a fijar unos objetivos que hay que cumplir y va a ofrecer a las empresas privadas unas ventajas fiscales y laborales. Y además va a permitir, que eso antes no se producía, la introducción de capital, es decir, de empresas exteriores, de empresas de otras naciones, en España para invertir. Empezará ya el despegue del turismo, el despegue del automóvil, el despegue de las industrias de electrodomésticos y van a empezar a surgir nuevos núcleos industriales también en los famosos polos de desarrollo, ¿vale? Que serán Valladolid, Vigo, Zaragoza y Burgos. Esto es más o menos lo que he dicho, ¿vale? El famoso milagro español, ¿vale? Que va a aumentar la tasa de crecimiento económico anual en un 10%, el famoso milagro español. Inversión extranjera, que es lo que he dicho, el desarrollo del turismo en España, que se produce ya en esta época. Y llegamos a 1969-1975, el periodo que se conoce como el ocaso del franquismo, ¿vale? Que no es más que su etapa final, ¿vale? El franquismo fue un régimen que demostró una total incapacidad para renovarse, a pesar de que fue introduciendo leves cambios poco a poco para mejorar su vista exterior, pero no se renueva. El franquismo se mantiene con su política de exterminio, de represión, de perseguir, de ausencia de libertades, de censura. En definitiva, en este periodo ya vemos como el régimen franquista está llegando a su caso, a su fin, ¿vale? Franco ya en esta época comienza a enfermar, ¿vale? Ya Franco no es el famoso caudillo victorioso que venció en la guerra civil, sino que es un anciano que periódicamente empieza a enfermarse, su salud ya empieza a ir para detrás
empieza a surgir una oposición interna al régimen importante que cada vez se va manifestando con más fuerza. En definitiva, la dictadura, lo que es la dictadura como institución, como creación de un Estado ya que se ha desarrollado, digamos que no casaba con el desarrollo económico y con el desarrollo económico que había en España, es que no casaba, chocaba, ¿vale? Con esta nueva realidad de España. En España había ya unas burguesías urbanas que se habían enriquecido, unos nuevos trabajadores obreros que reclamaban ya mayor libertad sindical, derecho a huelga, que acordaron que estaba suprimida. El mundo intelectual también ya defendía la existencia de libertades, etcétera. ¿Vale? En definitiva, a partir de 1969 el régimen va a presentar una importante división dentro de lo que es la clase dirigente del régimen, ¿vale? Esa división que el propio Franco pues parece ya incapaz de poder arbitrar, ¿vale? En este momento ya se va a empezar a iniciar una división del régimen que va a empezar, que va a estar destinada, digamos, a durar hasta el mismo momento de en que Franco muera, ¿vale? También muy importante, en 1973, Carrero Blanco es nombrado jefe del gobierno, perdón, pero poco después muere víctima de un atentado, ¿vale? ETA, que ya había surgido y existía, eh, va a poner una bomba debajo del coche de Carrero Blanco y fijaros hasta dónde lo hace estallar y levantarse del suelo, ¿vale? En definitiva, el Carrero Blanco es asesinado por ETA debido a un atentado, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vale, al mes siguiente, pues se va a formar un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Carrero Blanco es este de aquí y Arias Navarro es este, ¿vale? Que ya Arias Navarro, ¿vale? Que va a tener una actuación un poco ambigua. eh, este nuevo presidente del gobierno va a prometer un amplio programa de reformas que iban en la línea de una apertura política, ¿vale? Como cuando hablo de apertura política es como, digamos que ir soltando poco a poco la cuerda de las libertades, de las exigencias del pueblo, ¿vale? De lo que solicitaba la demanda popular. Fue su famoso discurso de 12 de febrero de 1974, en el famoso espíritu de febrero, en el que se habla de una apertura del régimen, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En 1973, en octubre concretamente, pues comienza la famosa crisis mundial del petróleo que va a aumentar aún más la inestable situación del régimen, aumenta los precios del petróleo. A España es verdad que le afecta gravemente porque el petróleo era una, me sale la palabra ahora, una fuente de energía muy demandada por las grandes industrias. En definitiva, que la crisis de 1973, la crisis del petróleo, digamos que va a afectar duramente a España. Pero aún más, ¿vale? Va a afectar, la situación aún más se complica cuando, creo que tenía aquí, cuando acordaron que España seguía teniendo algunas colonias, ¿vale? Bueno, la última que le quedaba, el Sáhara Occidental. Pues la situación se va a complicar aún más con el conflicto del Sáhara Occidental, una colonia española a la que España había prometido un referéndum de autodeterminación, es decir, de independencia, digamos, para que decidiera ella lo que quería en su futuro. Pero la debilidad final del régimen, la enfermedad de Franco, todo esto fue aprovechado por el líder de Marruecos, por el rey de Marruecos, Hassan II, para organizar la famosa Marcha Verde, ¿vale? En la cual varios cientos de miles de marroquíes desarmados que se presentaron en la frontera del Sáhara con el objetivo de anexionar el Sáhara a Marruecos, ¿vale? La famosa Marcha Verde. Bien, ante este peligro de una guerra con este país, ¿vale? Y con la debilidad que tenía el Estado español por la crisis económica, por Franco ya medio muerto, pues el gobierno de Arias Navarro va a optar por firmar un acuerdo en el cual entrega el territorio
del Sáhara a Marruecos y a Mauritania, ¿vale? Inaugurando aún, porque aún no se ha resuelto, un conflicto que a día de hoy aún persiste, ¿vale? Toda esta zona del Sáhara pertenecía a España, ¿vale? Pero tras el acuerdo, toda esta zona pasará a manos de Marruecos y esta zona del Sáhara pasará a Mauritania, ¿vale? Por aquí más o menos. Y aquí está el famoso Frente Polisario, que son los auténticos saharauis, ¿vale? Que siguen luchando o intentando declarar la autodeterminación del Sáhara y que el Marruecos no controle esta zona, ¿vale? Finalmente, Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Ahí tenéis a Arias Navarro en una comparecencia ante los medios declarando la muerte de Franco. Y 2 días más tarde, Juan Carlos va a jurar su cargo como rey de España. Aquí tenéis el Valle de los Caídos, donde estaba, ya no, enterrado Franco. Por cierto, el Valle de los Caídos que fue construido por represaliados del bando republicano y que muchos de sus muertos, que murieron mientras se construía, están por aquí sus restos, ¿vale? Ni siquiera se lo entregaron a su familia. Las cosas, ¿vale? La dictadura ha terminado y se abre un nuevo camino, que es el camino hacia la transición de la democracia, que es el pequeño anexo que veremos en el próximo mini tema que veremos, que os lo haré muy sencillo, ¿vale? Para que tengáis unas nociones mínimas y listo. Ahora vamos a ver muy brevemente la oposición al franquismo, ¿vale? Y ya con esto pues creo que está bastante bien explicado y extendido lo que es el tema, ¿vale? Oposición al franquismo. En los primeros años, en los años de posguerra, en los que se van a opositar al franquismo, lo van a hacer de forma, digamos, un poco no legal, ¿vale? Lo van a hacer. Van a ser los maquis, ¿vale? Que son guerrilleros coordinados por el Partido Comunista Español y la Confederación Nacional de Trabajadores, ¿vale? Se van a establecer por diferentes guerrillas y van a intentar desestabilizar el régimen a través de esta guerra. Pero ya os digo que su actuación fue muy breve. Son muy importantes los maquis de la sierra de Cádiz, ¿vale? También los de aquí, los del famoso Valle de Arán, y son importantes. Fijaros que hay maquis por casi toda España. Pero ya os digo que tampoco fue una oposición muy fuerte. Lo intentaron con los máximos fervor posible. Vale. En los años 50 van a empezar a aparecer un poco las primeras huelgas, ¿vale? Se me ha olvidado mencionar el manifiesto de Lausana. En 1945, don Juan de Borbón, que es el padre de Juan Carlos de Borbón, es decir, el abuelo del actual rey, que era, mejor dicho, el heredero a la corona española en ese momento, va a firmar este manifiesto que tenéis aquí, que es el manifiesto de Lausana, en el que ofrece a los españoles la restauración de la monarquía con sus palabras reconciliadoras, justicieras y tolerantes. En definitiva, aquí lo que va a hacer don Juan de Borbón es expresar en repetidas ocasiones su deseo de sustituir el régimen franquista por una solución más acorde a la monarquía. Por lo tanto, este hecho va a ser tomado por Franco muy, muy, muy mal y no lo va a nombrar heredero de jefe del Estado, sino que va a nombrar heredero jefe del Estado a su hijo, ¿vale? Juan Carlos de Borbón. Ahora entendéis por qué el padre de Juan Carlos de Borbón no fue el heredero tomado por Franco, ¿vale? Años 50, primera huelga. Nace el sindicato de comisiones obreras. Primera huelga, pero ya sabéis la huelga cómo acababa. Por acordaros que tienen totalmente prohibido el derecho a huelga a los trabajadores. Por lo tanto, eso era una huelga, era sinónimo de matanzas, ¿vale? O de luchas. Surgen en Euskadi ETA, ¿vale? Que es un partido, un movimiento de resistencia, ¿vale? Que solicita la emancipación de Euskadi, del País Vasco, ¿vale? Como Estado propio. Y ETA va a actuar de forma muy, muy directa, ¿vale? Con ataques, con atentados, ya sabemos todo. En la década de los 60 también perseguirán algunas protestas obreras,
se creará el famoso contubernio de Mulis, ¿vale? En el que participan liberales y socialistas españoles, ¿vale? Que su deseo es de aliarse para luchar contra el franquismo, estamos en los años 60 ya. Los años finales, pues ya lo hemos visto más o menos, no vamos a decir nada más. Y esto es importante. Eh, la ejecución del anarquista Salvador Puig Antía, hablamos del año 1974, ¿eh? Una ejecución por parte de un Estado en el año 1974. Es decir, hace 50 años. Agarrote vil, ¿vale? Eso es en una silla sentado, te amarran el cuello como al respaldar de la silla y es un garrote, ¿vale? Que del respaldar de la silla surge como un pincho que tú le vas dando vuelta y se te va clavando atrás en la espina dorsal. Y así muere Salvador Puig Antí, que era un anarquista, ¿vale? Esto es muy importante, se presenta ya, porque fijaros ya cómo, acordaros que en los años finales del franquismo la oposición aumenta, se presenta la Junta Democrática en París, que es formada por el PCE, que digamos que su principal función pues va a ser centrarse en la lucha contra el franquismo, también el PSOE creará la suya, la Plataforma Democrática. Es importante esto porque no lo he dicho, ¿vale? Muchos de los partidos políticos que estaban en el bando republicano, evidentemente no van a existir en el franquismo, pero sí van a existir en el exilio, ¿vale? Se van a mantener los partidos políticos, pero en el exilio. Por lo tanto, van a intentar realizar diferentes actuaciones para desestabilizar el régimen franquista, ¿vale? Y nada, ya la muerte de Franco en 1975 pues pone punto y final a una larga dictadura y supone el comienzo de la transición a la democracia, proceso que en una gran parte de la población española pues parecía dispuesta a apoyar a esa transición a la democracia. La memoria de la guerra civil como catástrofe pues va a estar siempre presente, ¿vale? Y también entendían los que inician, los que van a empezar a iniciar el proceso de la transición a democracia, que no se podía repetir otra segunda guerra civil, ¿vale? Por lo tanto, la guerra civil va a estar presente también como cosa a evitar dentro del proceso de transición a la democracia. Se va a iniciar ya un nuevo y complejo periodo en la historia de España, donde la actitud del rey Juan Carlos a favor del cambio y la responsabilidad de las políticas de la oposición, pues van a permitir que la transición a la democracia se efectuara de forma pacífica, ¿vale? Aunque es cierto que Juan Carlos tampoco es que fuese un mártir de la democracia, a mi punto de vista, pero bueno. En definitiva, España, tras la muerte de Franco, va a iniciar ya el camino hacia la democracia, ¿vale? Y nada, espero que el vídeo os haya servido. Ya es el último vídeo importante, el último tema, ¿vale? Y os mandaré algunas actividades a realizar y nada, que ha sido un placer y espero que os sirva.